dice la palabra de Dios, cuando se reconoce lo que es precisamente, vale la redundancia, conocido como el primer milagro de Jesús, en el libro de Juan capítulo 2, en el verso 11, después de Jesús hacer lo que se llama el primer milagro por la cronología de convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, dice el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjese que de manera curiosa no dice que este fue el principio de sus milagros, que este fue el primer milagro, aunque aquí habla de que este fue lo primero que ocurrió. Pero nos habla aquí de que principio de señales, como un signo, como una señal, porque un signo es una señal de otra cosa, no solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Es una huella de otra realidad más profunda, mis hermanos, y que todos nosotros debemos llegar a ver, pedir a Dios que nos dé la revelación. Y sobre esto queremos versar en este tema, de aquellas cosas que aparte del milagro per se, que nos inspira a agarrarnos del Señor porque es Dios fuerte y poderoso, y saber que nuestra confianza puede estar depositada en Él porque Él todo lo puede, y a través de la fe, de nuestra creencia total en Él, podemos ver la gloria de Dios, pero ver esos detalles que son señales a través de ese milagro. Y por eso veíamos, por ejemplo, en la primera ocasión, hablábamos de cuando Jesús sanaba a un leproso, y Jesús, una vez hecho el acto de sanidad, pues Jesús le decía que fuera e hiciera como estaba establecido en la ley, y luego le decía que no compartiera eso con nadie, porque Jesús se estaba haciendo famoso a través entonces de los milagros, y la gente se agolpaba, la gente le seguía, pero andaba detrás de los milagros, e incluso esto se constituía en una barrera para que Jesús pudiera ejecutar la misión a la que él vino, que era revelar la verdad del Padre, es traer y compartir con nosotros las buenas nuevas, predicar el Evangelio, porque Jesús ya nos anunciaba que cuando llega hasta nosotros la verdadera revelación de ese Evangelio, esa convicción de la verdad de Dios, es lo que hace que verdaderamente podamos vivir a la manera de Dios y podamos permanecer anclados en el reino de Dios. De otra manera solamente estaríamos viendo actos, grandes portentos, señales y milagros, pero al no llegar la verdad de la revelación a nuestras vidas, que es a lo que le echamos mano en tiempos como este, de dificultades, ante circunstancias, de saber entonces que la palabra viene a nuestra memoria, a nuestro corazón, y nos dice que Jesús está ahí, que Él ha prometido capitanearnos aún más allá de la muerte. Eso viene a través de la palabra revelada para nuestras vidas. Y Jesús en ese momento no quería que Él fuera dado a conocer solamente como el milagrero, como solamente con el poderío que tenía, sino que Él quería llegar a agotar la predicación del Evangelio que Él traía, y no quería desvirtuar el propósito. ¿Sabe usted que hay pasajes donde espíritus inmundos reconocían la deidad de Dios? Y dice la palabra de Dios, más Jesús les hacía callar, cuando ellos incluso decían, tú eres el Hijo de Dios. Y dice que Jesús le hacía callar. Y hay una verdad profunda ahí, que quizás cuando lleguemos a uno de esos pasajes también podamos ampliar un poquito, pero desde ya el Señor mostraba que Él no quería, primero, que lo dieran a conocer espíritu contrario, ni solamente porque Él podía hacer que salieran o porque Él los atormentaba, como ellos decían, por el poder, sino que viniera la verdad de Dios a nosotros de una manera revelada, con la explicación de Jesús y con su ejemplo de vida, más que los milagros per se. En este día yo quiero compartir
esta porción de la palabra que está en el libro de Lucas capítulo 7 y dice en el verso 1, vamos a hablar en este día, Jesús sana el criado de un centurión. Este pasaje también se encuentra en el libro de Mateo capítulo 8. Vamos a leer aquí en Lucas para tomar unos detalles adicionales que fueron plasmados por el doctor Lucas aquí en este evangelio. Capítulo 7, verso 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum hablando de Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor nos concede el entendimiento de su palabra en esta mañana. Mis hermanos, hablamos aquí de un acto grande de fe, de la fe de este llamado centurión, quien creyó en el poder de Jesús para curar a uno de sus criados, a uno de sus servidores, de sus empleados. Un centurión, mis hermanos, era considerado así, se le llamaba a un oficial romano, de allí viene la palabra, un oficial romano que era encargado, dirigente de un grupo de soldados de un máximo de 100 soldados o personas. Un centurión, de ahí viene la palabra centurión. Si usted quiere, dice cienturión. Y de ahí viene la palabra, porque estaba en comandancia, se dice de 80 a 100. Pero 100 es el número de soldados que podía dirigir este hombre que estaba en autoridad, y por encima de él habían otros de más alto rango en lo que era la estructura del ejército romano. Pero cabe destacar entonces que una persona bajo la dirección de 100 o más personas es una persona que posee autoridad, que tiene delegación para administrar y para dirigir. Era una persona con un rango de autoridad que le confería cierta importancia dentro del grupo. Entonces, vemos aquí algunas características de lo que este milagro per se nos da entonces como señal, que es el propósito de este recorrido, para conocer verdades detrás del milagro, para conocer quién es Jesús, no solamente lo que él podía hacer. Y entonces, lo primero que vemos aquí como punto 1 es que el centurión intercede por su siervo, intercede por su criado, cosa que no era común, porque se decía, los criados eran servidores, quizás hasta judíos, porque estaba este criado, toda la ciudad de Palestina, todo Israel, estaba aún sometida bajo el poderío romano, que era el ejército que prácticamente gobernaba el mundo en ese entonces, y no solían ser muy bondadosos ni gentiles
los que dirigían, los centuriones con sus criados. Pero llama la atención, lo primero es que este hombre intercede por su siervo, por su criado. Y ya ahí esto de seguro que venía a atraer la atención del Señor, porque hay un acto de amor al prójimo. Segundo mandamiento grande después de amar a Dios sobre todas las cosas. Y de seguro que ya Jesús, que conoce los corazones, había determinado que había esta actitud en este hombre. Un acto de intersección siempre, yo digo, mis hermanos, que hace mover la mano de Dios. Porque fíjese, es un acto que consiste en quitarse usted para abogar a favor de un tercero, a favor de otro que no es usted. Y cuando usted es capaz de desprenderse, de quitarse de usted mismo para abogar por su hermano, eso yo creo que llega directamente al trono de Dios. Casi si usted puede ver y hacerse un autoanálisis, nuestras oraciones versan sobre nuestras propias necesidades, sobre nuestras propias peticiones, sobre nuestros propios problemas y nuestra propia comunión con Dios. Que está bien porque Dios nos permite hacer eso. Pero un acto de intercesión es algo poderoso y era lo que hacía este hombre. El centurión sabía que Jesús había hecho milagros. Él había escuchado. Recuerde que no era un hombre judío ni de la comunidad de Israel. Había escuchado que Jesús conocía a Jesús previamente y eso ya hablaba de que este hombre había puesto su fe. Y mis hermanos, el que conoce a Jesús, el que ha escuchado, el que se expone a conocer al Maestro, entonces va a creer en su poder, va a creer que Él es Dios en medio de nosotros, que Él es el enviado con todo el poder y la deidad de Dios y que vino a salvar el mundo y que vino con todo el poder del Padre, toda la connotación del Padre. Por eso la importancia de nosotros acercarnos, conocerle cada día más, poder nosotros conocer a Jesús, creerle a Jesús y entender a Jesús. Importantísimo entenderle para ver cómo Él obra en su soberanía, en su deidad, en sus propósitos perfectos, que muchas veces nosotros no lo entendemos a la manera humana, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Segundo punto, el centurión, a pesar de su poder, de su autoridad y su honorabilidad, fue humilde. Él se humilló ante Jesús. Fíjese que el centurión a lo mejor sabía que a los judíos no les gustaba mucho juntarse con otras razas, con los dominados gentiles, aunque estuvieran sometidos a ellos. Entonces pudiera ser que una de las formas, de las razones por las que el centurión quizás no quería que Jesús llegara a la misma casa o entendía que a lo mejor como judío, como hebreo, no iba a querer juntarse. Pero este hombre vencía todas esas barreras que pudieran separarle de conocer a Jesús. Y son barreras que están hoy día que nos impiden a nosotros conocer a Jesús. Un Señor con autoridad, con abolengo, con fuerza. Quizás esas barreras del dinero, del poder, de la fama, que al tenerlas se convierten, mis hermanos, en barreras para conocer a Jesús. Él, teniéndose estas cosas, quizá hasta cierta concesión con la creencia de que no se juntaban unos y otros, él no se paró. Y su fe fue mayor que eso y pudo vencer. Él insistía en su fe, confiando en que Jesús podía sanar a su criado. Es decir, él se la buscaba en medio de toda adversidad que él mismo pudiera tener y que pudiera ver en el entorno cultural. Era sagaz, y cuando Dios ve esa sagacidad en pos, como decíamos en la parábola del reino, de querer estar en las cosas del reino, de confiar en Dios, Dios se complace, se detiene y obra en milagro. Esta humildad atrae la atención de Jesús y le hace detener, y cuando Jesús se detiene, ocurren milagros. A veces decimos,
Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. ¡Ay, si Él se detiene! Entonces no solo se transforman las cosas, sino que ocurren grandes milagros, actos de Dios a favor del pueblo. ¿Y qué detiene a Jesús? Un acto de fe. Si usted ve, en su momento estaremos abordando también esas enseñanzas, porque hay milagros detrás de ellas. Cuando Jairo acude al Señor, cuando la mujer del flujo se acerca al Señor, cuando el joven rico se acerca al Señor, había aquí una expresión de docilidad, de obediencia, de sumisión, que es lo que denota la humildad. Ellos acudían al Señor en momentos de dificultades donde no sabían qué hacer, ni sus recursos le daban las posibilidades para resolver. Y ahí otra gran enseñanza: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Acudir a los pies del Maestro. La fe del centurión a la distancia es otro elemento, mis hermanos, que se pone de manifiesto. Fíjese que, yo no sé, también veremos esa parte de esa intervención de Jesús cuando resucitó a Lázaro. Ahí hay una intervención entre Marta, María, hermanas de Lázaro. Y cuando Jesús llega, Marta dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta no llegaba a la dimensión, al nivel de saber que Jesús podía sanar a la distancia, de que Él era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Pero este hombre lo puso de manifiesto. Y dijo: no es necesario que tú llegues a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y este es un ingrediente sine qua non para que ocurra una intervención de Dios: la fe. La fe manifiesta a través de nosotros. Por eso dice aquí en el libro de Hebreos 11:1, uno de los versos más comentados en el pueblo cristiano: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay finalmente aquí, porque por el tiempo tenemos que ir concluyendo la enseñanza, hay una acción de gratitud por la obra de Dios. Fíjese que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a unos judíos rogándoles como intercesores. Y fíjese que mandó unos judíos y le dicen los judíos: yo creo que Él es digno de que tú le concedas ese favor, porque Él ama a nuestra nación, siendo un romano, oiga bien, y nos construyó una sinagoga. Entonces, mis hermanos, hay un acto de gratitud aquí puesto de manifiesto. Y eso es algo que tiene gratitud delante del Señor cuando se ha obrado a favor de la obra de Dios, a favor del pueblo con el que Dios está haciendo una obra aquí en la tierra. Por eso dice la palabra: ni siquiera un vaso de agua se quedará sin recompensa.